Hoy, en 678 Domingo, las embestidas contra aerolíneas, el vínculo de la nata con Antonio Mata. Argentina para nosotros supone un reto desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista personal, pero sobre todo un reto para demostrar que las compañías se pueden recuperar. Y eso es lo que vamos a hacer en Aerolíneas. La nata fue socio de Marzán, le vendió su diario a Marzán, dejó a todos los trabajadores colgados. Te corrijo, en realidad no fue Marzán, sino a uno de los tipos que encabezó Marzán, que tenía la gerencia de Marzán, que era Mata. A Mata. Quien estaba asociado a nosotros en ese momento, y lo estuvo luego, era Antonio Mata, quien alguna vez fue acusado del vaciamiento de Aerolíneas. Por supuesto conocíamos eso antes de habernos asociado con él. Elegimos creerle, necesitábamos a alguien que pusiera la plata. El que apareció con la guita fue Mata. Bueno, ok, fuimos con Mata. El que apareció con la guita fue Mata. Bueno, ok, fuimos con Mata. Nobleza Obliga realizó un certero análisis del gobierno. ¿Lo sentís odio? Vos sabés que yo trato de no sentir, a veces cuando lo siento trato de que se me pase. Porque después aparece un boludo, como el del otro día en Fopea, y te tira una piedra. Que no existe, el gobierno no te va a tirar una piedra, el gobierno te pega un tiro, si el gobierno no te tira una piedra, está claro. El gobierno no te va a tirar una piedra, el gobierno te pega un tiro, si el gobierno no te tira una piedra, está claro. Obvio, lógico, no van a ser tan boludos. Luego de embestir contra el gobierno, Macri lo llamó a Suar para felicitarlo. ¿A quién votaste, Adrián? No me gusta así televisivamente hablar de política. Igualmente con Mauricio tengo la mejor, así que... Sí, tengo la mejor. Sí, tengo la mejor con Mauricio. Que ha pasado en los últimos años que los argentinos, y seguramente les debe haber pasado con sus amigos. Yo tengo amigos que hay temas que no se pueden hablar. Y eso es el aporte del kirchnerismo en los últimos años. Hay temas que les ha pasado con amigos, que se puso brava la cosa. Es difícil porque vos estás de un lado del otro, y no es mi caso. Perfil por Alfredo Leuco. Panorama. La Gran del Cel. A Macri lo tienta Suar. El jefe porteño lo llamó para felicitarlo por sus críticas a CFK. Te felicito, Chueco. Fuiste muy valiente con tus críticas a la presidenta. Gracias, Mauricio. Siento que me quedé corto, con más cosas para decir. Es que de verdad me parece violento ese estilo del dedito levantado. Nunca me gustó. Me diste una alegría. Yo estaba medio desilusionado con vos porque no te jugabas. Mirabas demasiado para otro lado. Fabi Cantilo analizó a su prima Pato Bullrich. Te voy a leer un título de actualidad de hoy. Dele. Dice, Patricia Bullrich se fue de la coalición cívica, formalizó su alejamiento y lo atribuyó a la decisión unilateral de Adrián Pérez, que es un ex de la coalición cívica, y llegó también para nosotros la purga interna, lanzó. ¿Hablas con tu prima? No de esto. Patricia es como, ¿viste? La película, me va a matar lo que le voy a decir, pero no importa. La película... No, pero bien, va a ser Julia bien. Roberts que huye de los casamientos. Novia fugitiva. Novia fugitiva. Patricia huye de los partidos. Se va corriendo, ¿viste? Nos visitan Gabriel Mariotto y Horacio González. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Plenario de militancia en Esteban Echeverría. El mundo entra en un tembladeral. Hace tiempo que hubo problemas con el capitalismo de Estado, pero estamos viendo el problema del capitalismo de Occidente. Por eso esta América Latina, donde los presidentes tienen la cara de su gente, está siendo un ejemplo para el mundo. Tenía en aquellos años en donde nos independizamos de la colonia y los patriotas soñaron esto que hoy está ocurriendo con esos presidentes, el Pepe, Evo, Dilma, Néstor y Cristina, Correa. Ahí está Lugo, ahí está Chávez, ahí está América Latina, de donde somos nosotros. Otro día de bellas. Notis 1. Récord turístico. Récord por el fin de semana largo. La Cámara Argentina de Turismo anunció que el número de turistas se incrementó un 4% respecto de 2010. La costa atlántica, el litoral y destinos no tradicionales registraron niveles de ocupación récord. 2. Una nueva voz deschaba las mentiras de Clarín.
Tras la prueba con Delcel, Macri ahora busca sumar al PRO a otro Midachi. ¿Daddy 2013? No, nada que ver. Mira, el que escribió esa nota, Fioriti se llama. Sí, Santiago Fioriti. Bueno, Fioriti ese me llamó el otro día y me dijo, mirá, yo estoy trabajando para el PRO, soy de Clarín. Y le digo, loco, nada más alejado de la realidad. Y escribió algo que la acomodó bien, porque estos son bastante vivos. La verdad que nada que ver, nunca más nada alejado de la realidad. Yo soy peronista. La verdad que no la entendí la nota. Me sonaba bastante a una operación. Si tuviera que decir una frase como para terminar con este tema, tendría que decir, por primera vez en mi vida voy a decir Clarín miente. Nada cierto. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Renuncia a los subsidios 678. El fuego que te quema y el sol que te ilumina. 0800-888-8765. Debería haber terminado en 678. Hubiera estado bien. Claro. Sí. 0800-888-5678. Ese era el número para renunciar al subsidio. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias todavía. Ayuda, multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la como canción de carnaval se metió por el bolsillo un cielito pa' mis hijos. Un tiempo bueno y nuevo, pincelado de otras formas, tirando un poco más a los colores fuertes, donde el mar se une a Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. Como ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. ¿Cómo les va a mis dos colegas? Bueno. ¿Todos bien? Sí, muy bien. ¿Todos bien? Dije yo, y en realidad Estamos acá, sí. me parece muy bien. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Gabriel Mariotto. Hola, Gabriel, ¿cómo te va? Bienvenido. Gabriel es titular de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual y vicegobernador electo por la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por venir. A ustedes, gracias. También está con nosotros para compartir el programa el señor Horacio González. Hola, Horacio, ¿cómo te va? Bienvenido. Sociólogo, director de la Biblioteca Nacional e integrante de Carta Abierta. Muchas gracias por venir, Horacio. Aprovecho para decir algo de tu querida esposa, Liliana Herrero. Está presentando un disco maravilloso que se llama Este Tiempo. Lo está presentando este 2 de diciembre a las 21 horas en el Teatro Ya. Así que es la última función que tiene. Sí. Entiendo yo que tiene Liliana Herrero. Así que ahí está avisado, un disco realmente muy bonito el que ha hecho Liliana. Vamos al primer informe, tiene que ver con las embestidas contra aerolíneas argentinas. En este caso el informe analiza a la Nata y su relación con Antonio Mata. Lo vemos. Las embestidas contra aerolíneas. Desde hace varias semanas vienen creciendo las embestidas contra aerolíneas argentinas. Uno de los abanderados de las furibundas críticas es la Nata. Hoy, quien es uno de los referentes periodísticos más fuertes que tiene el grupo Clarín, lanzó munición gruesa contra Carta Abierta porque la mencionada agrupación se refirió a la aerolínea de bandera. Veamos este fragmento de lo que dijo Carta Abierta. 21 de noviembre. Conflictos como el de aerolíneas donde viejas fuerzas reaccionarias siguen al acecho, esperando demostrar que una generación nueva no es apta para gestionar en altos niveles de responsabilidad política y tecnológica. Perfil.
por Jorge Lanata. El insólito aporte de Carta Abierta, un organismo que, como conocemos, tiene amplia experiencia aeronáutica y de gestión de empresas. Algo que suele pasar desapercibido en relación a Lanata y el tema de Aerolíneas Argentinas que ahora lo apasiona, es su estrecho vínculo societario con el español Antonio Mata para fundar Crítica de la Argentina, diario que luego quebró. Recordemos que Mata está fuertemente sospechado por el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas. El año pasado Lanata justificó el hecho de haberse asociado con Mata. Sus argumentos hablan por sí solos. Lanata fue socio de Marzán, le vendió su diario a Marzán, dejó a todos los trabajadores colgados. Te corrijo, en realidad no a Marzán, sino a uno de los tipos que encabezó Marzán, que tenía la gerencia de Marzán, que era Mata. A Mata. Bajo el eslogan "Ahora sí, todos somos aerolíneas", quedó presentado en la fecha el grupo Marzán. Argentina para nosotros supone un reto desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista personal, pero sobre todo un reto para demostrar que las compañías se pueden recuperar. Y eso es lo que vamos a hacer en Aerolíneas. Lanata le vendió el diario sabiendo que lo utilizaba como herramienta de lobby. Y tenía como herramienta de lobby, digámoslo. Una página diaria de publicidad de Air Pampas, que era una aerolínea se decía que ya estaba en condiciones de volar. Este es un ejemplo de publicidad de Air Pampas que aparecía todos los días en el diario de Antonio Mata y Lanata. Air Pampas era una aerolínea que el español quería que vuele por nuestro país. Lanata le vendió a Mata al diario para que haga lobby a favor de su empresa en el Estado. Ustedes se acordarán que hace 2 años yo les conté que estaba por sacar un diario. Ese diario se llama Crítica de la Argentina. Quien estaba asociado a nosotros en ese momento, y lo estuvo luego, era Antonio Mata, quien alguna vez fue acusado del vaciamiento de Aerolíneas. Por supuesto conocíamos eso antes de habernos asociado con él. Hablamos con él el tema, él nos dio sus motivos, nos dio su versión del asunto, elegimos creerle, necesitábamos a alguien que pusiera la plata. Yo siempre digo, cuando salí a buscar plata, primero busqué a la Madre Teresa, pero no la encontré, porque le daba ocupado el teléfono. Después busqué a la UNICEF, después busqué un montón de gente, y nadie tenía. El que apareció con la guita fue Mata. Bueno, ok, fuimos con Mata. El que apareció con la guita fue Mata. Bueno, ok, fuimos con Mata. ¿Saben por cuánto compró Marzán al Estado español a CEPI Aerolíneas Argentinas? Un euro. Por €1. Eso es lo que valía, lo compró Marzán. Por una empresa quebrada. Bueno, muy bien, a ver, Gabriel. Bueno, son varios aspectos los que aporta para reflexionar este informe. Primero, que muchos medios de comunicación son el fronting para la defensa de intereses diversos de un holding que tiene distintos resortes de la economía de nuestra patria y que con el medio de comunicación lo utiliza como una espada para defender los intereses de los otros aspectos de su empresa. Creo que el nosotros le creímos, que dice el señor Lanata, tiene que ver con que, bueno, nosotros ponemos el dinero, ustedes desde la redacción pueden trabajar con independencia en algún aspecto. Elegimos creerle, dijo, perdón. Claro, eligió creerle. En algún aspecto ustedes pueden desarrollar su línea editorial. Ahora, en estos aspectos, la línea editorial es la nuestra. Así que si ustedes piensan como nosotros les decimos, perfecto. Y si no, el intervencionismo de quien pone el dinero opera sobre la línea editorial. Por eso siempre es tan importante preguntarse quién está emitiendo, quién es el dueño de este diario, quién es el dueño del canal de televisión, quién es el dueño de la radio. Así dejamos de reproducir el lo dijo la radio, lo dijo la televisión o lo leímos en el diario, como si fuera una verdad irrefutable. No hay verdades irrefutables, hay intereses. Por eso esta ley de servicios de comunicación audiovisual establece que tenés que tener empresas creadas a tal fin. No podés tener una empresa multinacional del caucho y ser dueño de un canal de televisión, porque vas a defender los intereses de esa empresa. Los millones de ciudadanos que trabajan en el caucho, digo para poner un ejemplo más alejado, ¿no? Pienso en Brasil, por ejemplo, en Belém do Pará. Para tener un medio de comunicación
que obvie las dificultades que tienen los ciudadanos que trabajan en esa empresa. Entonces, empresas creadas a tal fin. En el caso de Air Pampas y de la historia de estas empresas españolas vinculadas a la aeronavegación en la Argentina, el diario fue el fronting para presionar a los gobiernos, a las autoridades, para que cedan a los intereses de esa empresa. A ver, Horacio. Perdón, termina. Ya terminé. A ver, Horacio. Bueno, a mí también me sorprendió la expresión, elegimos creerle que le suceda la expresión, apareció Marzán con la guita. En realidad, todos los lectores de diarios seguimos la carrera de Lanata, fundador de periódicos, de programas de televisión y demás. Por lo tanto, considero que la discusión con Lanata es fundamental. Y el modo corrosivo y a veces jactancioso, no sin cierta gracia, con el que ahora desnuda sus relaciones empresariales para la fundación del diario Crítica, en realidad no por ser aparentemente sincero, deja de ser problemático el hecho de que describa de esa manera tan cruda cómo se funda un diario, aparece el de la guita, elegimos creer, y esa elección de creencia de algún modo compromete una trayectoria periodística, porque todos elegimos creer, pero el material que ponemos en esa creencia es muy diverso en cada caso, y esto repercute en la discusión sobre aerolíneas y cómo está juzgando Lanata lo que pasa en la Argentina, las razones por las cuales se milita, qué invierte uno en su vida personal cuando decide creer algo. Me parece que el tema es fundamental, y por eso quiero decir que con Lanata es interesante discutir, porque él tiene esa idea. Ahora, cuando él elige creer, cree al estilo de la crítica a los tontos que creen en la Madre Teresa, en la UNESCO, en la UNICEF, en la Sociedad de Fomento de la Esquina. Bueno, así está mal encarado, porque efectivamente ha pasado en el país algo muy contundente e impresionante. Miles de personas están eligiendo creer sobre otras bases morales, sobre otra constitución de su tejido de conciencia. Y eso Lanata no lo ha percibido. O sea, el estilo socarrón, siempre limítrofe, que es un cierto estilo argentino, canchero, hago estas cosas porque no me creo que vengan las verdades de ninguna metafísica, ni ninguna moralina, ni de ningún pontífice, viene efectivamente de esta materia de la realidad que yo trabajo. Bueno, ahora está en discusión la materia de la realidad con que Lanata trabajaba, y ahí hay que preguntarse si su sistema de creencias, tal como se expresa con su socarronería, Aerocámpora, todas las socarronerías que leemos en los artículos de Lanata, que pueden ser perfectamente respondidas con socarronerías del mismo tipo. Hay muchos escritores y periodistas que defenderían perfectamente que un grupo de jóvenes con conocimientos efectivos se hagan cargo de una aerolínea. Es un problema muy profundo y que merece una gran discusión, pero en el caso de Lanata me parece que ha pifiado enormemente en un momento en que el país, las creencias están bajo examen colectivo. El modo en que hoy se cree en la Argentina no es lo mismo que en el modo en que se creía en un tiempo mítico en el que cree Lanata, que son todos personajes de una novela dura policial. Bueno, él creo que se está equivocando en esta materia tan importante. ¿Por qué creemos, no? Horacio, lo de Carta Abierta la semana pasada respecto de Aerolíneas Argentinas no era una opinión sobre la gestión de Aerolíneas Argentinas, era una reflexión en todo caso, ¿no? Sí, pero se produce también ante una conferencia que escuchamos de Mariano Recalde. Yo puedo decir mi opinión personal, pues también, por supuesto, estoy inquieto como todo ciudadano argentino por Aerolíneas Argentinas y por su forma de gestión y el hecho de que haya un conjunto de personas jóvenes que vienen de la militancia, pero no sin experiencia en gestión, que estén a su cargo. Para mí era una inquietud personal escuchar cómo exponía Recalde sus concepciones, sus conocimientos. A mí me dejó ampliamente satisfecho, lo hacía con gracia, lo hacía con argumentos, conocía todos los sistemas por los cuales se vuela hoy en el mundo, tenía argumentos interesantes porque tomaba la argumentación como la de Lanata y todos los que critican esta nueva gerencia, que efectivamente son personas que están en un promedio de edad de 35 años. Y entonces al grupo en el que participo se le ocurrió festejar, somos todos ya mayores de 50 y también de 60, y por qué no decir de 70. y se nos ocurrió festejar algo que tenemos que verlo como uno de los pocos regalos que un momento de la historia le da a una sociedad, ¿no? Ahora, por supuesto, una cosita más. Sí, claro. El tema de Recalde era también el tema de Lanata. ¿Cómo conocemos? ¿Qué significa conocer? Y a mí me asombró que
un muchacho joven que tiene su experiencia política y viene de la militancia, presentaba la fusión entre saberes políticos y saberes técnicos de una manera muy convincente, lo que no quiere decir que no haya que aprender más, pero ¿dónde se aprende? Y también formuló esa cuestión. Se aprende en este momento histórico de la Argentina en la frontera de las cosas, se aprende con un sentido de urgencia. Yo sé un montón de cosas en la universidad, hice mi carrera larga ya de profesor y si me sumo a estas cosas es porque efectivamente estoy en ámbitos de aprendizaje, también estoy en un plano de gestión y lo he aprendido, como se suele decir, sobre la marcha. Pero aprender sobre la marcha supone que yo sabía algo, tenía cierta sensibilidad, no sabía lo que era gestionar y ahora sé un poco lo que es gestionar y me parece que podemos diferenciar dos momentos en la historia del país. Uno donde no había esa oportunidad de hacer esta gestión, eran cuadros que el neoliberalismo había preparado, las personas que sabían, las personas que ya habían nacido sabiendo, que tenían las certificaciones, que habían hecho su posgrado. Bueno, ahora aparece un país diferente donde estas personas que describí anteriormente también pueden estar, ¿por qué no? Pero al mismo tiempo están otras personas que provienen de otra definición de lo que es saber, incorporan todos los saberes posibles y además piensan, es decir, saben respecto de otro tema, o sea, ¿qué es saber? Entonces hay que poner un poco el acento que el país está atravesando, este cuestionamiento sobre lo que es saber en las profesiones, el periodismo, la universidad, los profesores, la vida intelectual, los políticos. ¿Qué sabemos cuando creemos que estamos sabiendo? ¿Y en qué creemos cuando decimos que sabemos? Por supuesto que hay que gestionar bien, pero me da la impresión que la cuestión de aerolíneas se basa un poco en eso. Por eso la ANATA cree que está en otro país donde se puede jactar de decir, creí en el dinero, me salió mal y puede criticar a un modo diferente de saber. Orlando, ¿te quedó algo? Bueno, de lo que escuché, que me parece interesante y de lo que vimos, aquí aparece una palabra que me parece que es, la solemos repetir siempre, que es ese saber que uno es vulnerable. Saber que un vicegobernador es vulnerable frente a los poderes fácticos, económicos, que el director de la Biblioteca Nacional en su gestión es vulnerable y por supuesto un periodista es tan vulnerable como lo demostró ese informe. ¿Qué se hace? Si uno sabe que es vulnerable, deberían haberlo sabido, por ejemplo, los presidentes de la Unión Europea, que no se sintieron vulnerables frente al poder económico y terminaron vulnerados. Este nuevo contexto sociopolítico que se está dando hace que nosotros nos preguntemos qué podemos hacer para resistir esa vulnerabilidad de nuestra profesión. ¿Qué resistencia? Estoy hablando ahora de mi profesión. Entonces, la resistencia es precisamente no ese cinismo, tal cual explicaban, ese cinismo de que, bueno, si no está la Madre Teresa, saco la guita de donde sea. Y se explicó de dónde proviene, quién te paga, que eso es muy importante. La ANATA también fundó un diario cuando era muy joven. Hizo un excelente diario, como Página 12. Evaristo Carriego murió a los 29 años, un poeta trascendente, mismo Discépolo. Ser joven no significa no saber, todo lo contrario. Ser joven significa que uno tiene la posibilidad de llevar adelante una gestión sin estar contaminado con las prácticas tradicionales. Yo creo que esta etapa que vive la patria, a ese joven en la ANATA le hubiese fascinado. A la ANATA, un poquito más grande, ya no le gusta tanto. Como lector de ese primer Página 12 y como admirador de ese primer Jorge Lanata, creo que hemos cumplido con sus sueños, con sus expectativas. El tiempo se hará cargo de por qué el hombre se siente más cómodo ahora con los poderes que con lo que soñaba cuando era un pibe. Sí, claro, por favor. Sí. Gracias. No, sobre la aerocámpora y toda esta cosa. Yo quería decir que muchas veces estamos asistiendo a esta especie de bajada de línea, ¿no? De encorsetamiento de determinadas cuestiones. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante con el tema de los subsidios, pero también se ve con la cámpora, que se echa a rodar un relato y después se pivotea sobre el sobreentendido. Es decir, dentro de poco tiempo en los medios hegemónicos se va a decir la cámpora y ya va a haber un montón de sobreentendidos por añadidura, sin sustento, porque realmente no lo tienen. Y a mí me gustaría encuadrar esta participación activa de jóvenes militantes en la gestión, en un mundo en el que estamos viendo que los jóvenes no están siendo escuchados, que están en las plazas de todo el mundo,
queriendo intervenir, queriendo decidir, discernir por su cuenta y además influir en las gestiones. Bueno, acá se les da lugar. Esto mismo que parece sospechoso en boca de la NATO, de tantos otros, a mí me parece que es motivo de mucho orgullo. Muy bien, señores, pasamos a otro tema. Hoy el diario Perfil publica que Macri lo llamó a Adrián Suar después de la entrevista que dio Suar la semana pasada en el programa Palabras Más, Palabras Menos de TN, para felicitarlo, lo llamó. Vemos el informe y lo debatimos, dale. Macri, Suar, Clarín y las buenas vibras. Estuvimos analizando por estos días la visita de Adrián Suar al canal TN. Casualmente, las críticas de Suar al gobierno eran parecidas a las que se suelen escuchar desde el monopolio. Bueno, Mauricio Macri llamó a Suar para felicitarlo. Perfil por Alfredo Leuco. Panorama. La gran del CEL. A Macri lo tienta Suar. El jefe porteño lo llamó para felicitarlo por sus críticas a CFK. ¿Y no ves desarrollo industrial? Lo veo poco. Veo que en los últimos años, los datos, ¿no? La industria creció 5.1%. La cifra corresponde al mes de septiembre. En los primeros 9 meses del año, el sector acumula un crecimiento del 7.9%. Los datos, ¿no? ¿Es así o no? Y me pareció de muy mal gusto hacer lo que hicieron con Bañeto. Me pareció de pésimo gusto. A mí nunca me gustó el gobierno con los medios de comunicación. Llámese Clarín. No me gusta. A Lula en Brasil lo ha criticado muchísimo. Nunca lo escuché a Lula agarrarse con los medios. Essa gente não nos perdoa. Basta que você veja alguns órgãos de jornais no Brasil. Ah, como inventa coisa contra o Lula. Nunca lo escuché a Lula agarrarse con los medios. Cristina es una mujer polquiana. Es una mujer polquiana. Polquiana. Es recontractriz. El jefe porteño lo llamó para felicitarlo por sus críticas a CFK. Te felicito, Chueco. Fuiste muy valiente con tus críticas a la presidenta. Gracias, Mauricio. Siento que me quedé corto, con más cosas para decir. Es que de verdad me parece violento ese estilo del dedito levantado. Nunca me gustó. Me diste una alegría. Yo estaba medio desilusionado con vos porque no te jugabas. Mirabas demasiado para otro lado. Me parece bien que el gobierno controle, pero me da mucho miedo que diga vos sí, vos no. ¿Dónde termina eso? El miércoles 23, Mauricio Macri cortó su comunicación telefónica con Adrián Suar y les dijo a sus colaboradores más cercanos: ojo con Adrián, es un líder social, un empresario exitoso. Analicemos lo siguiente. Esto dijo el gerente del 13 el martes. Yo tengo amigos que hay temas que no se pueden hablar. Y eso es el aporte del kirchnerismo en los últimos años. Hay temas que les ha pasado con amigos, que se puso brava la cosa. Viste que la política siempre uno se pone... Discutir de políticas como el fútbol también. Pero en los últimos años es difícil porque vos estás de un lado del otro. Y no es mi caso. Curioso, ¿no? Suar había cuestionado al kirchnerismo por polarizar las cosas. Pero Macri en su diálogo con el Chueco lo felicita por haberse parado de un lado y por abandonar la tibieza. Me diste una alegría. Yo estaba medio desilusionado con vos porque no te jugabas. Mirabas demasiado para otro lado. Es difícil porque vos estás de un lado del otro y no es mi caso. ¿A quién votaste, Adrián? No me gusta así televisivamente hablar de política. Igualmente con Mauricio tengo la mejor, así que... Sí, tengo la mejor. Sí, tengo la mejor con Mauricio. Es difícil porque vos estás de un lado del otro y no es mi caso. Sigamos. Las buenas vibras entre Macri y Clarín son más que evidentes. Y esta nota de Cintia Ottaviano en Tiempo de Hoy es clarificadora. Tiempo Argentino, por Cintia Ottaviano. La medida macrista sería un acto de justicia y la kirchnerista un ajuste, según sus posicionamientos editoriales. Subsidios, aumento de ABL y la doble vara de Clarín y La Nación. ¿Cómo sigue la guerra de los diarios hegemónicos contra el gobierno y el blindaje a su protegido porteño Mauricio Macri? Clarín. Viernes 18 de noviembre de 2011. Como para que quede claro, el diario utiliza 2 veces la palabra ajuste en singular y plural, al referirse a la medida adoptada por el gobierno nacional con la quita de subsidios. Clarín, título: se pagaría al menos 200 pesos más por mes por los servicios. Los ajustes rondarían los 400 pesos al mes. El gobierno apura el ajuste. Clarín, martes 30 de agosto de 2011.
Muy lejos del ajuste kirchnerista, el aumento macrista tiene un motivo ajeno al jefe de gobierno porteño: la inflación. En la bajada, de hecho, el propio Macri sostiene que es algo justo. Clarín: por la inflación, Macri impulsa el aumento del ABL. Recordó que ese impuesto está congelado desde 2008 y sostuvo que los propietarios deben pagar algo que sea justo. Por estos días se cumplieron 20 años de la muerte de Freddie Mercury. ¿A qué no adivinan qué personaje de la política argentina aparece en los spots del canal TN homenajeando a Freddie? I'm okay. I'm alright. I'm going face to defeat. I just to get out of my prison cell. One day I'm going to be free, Lord. Now everybody. Somebody, 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 somebody find me. Somebody find me. Somebody to love. Anybody find No solamente lo hizo cantar, digamos, también le hizo tragar un bigote, ¿no? Bueno. Muy interesante la nota de Cintia Ottaviano, por cierto, que sale en el informe y está publicada hoy en Tiempo Argentino. A ver, Gabriel, tu opinión sobre esto. También varias cosas, son disparadores que nos permiten avanzar y abordarlo de distintos lugares. El diario La Razón, históricamente, estuvo ahí en la zona de Barracas, entre Constitución y Barracas, en la calle Hornos. Ese diario forma parte del Grupo Clarín. La autopista que pasa por enfrente es de la ciudadanía. Bueno, la cesión del lugar abajo de la autopista, justo enfrente del diario La Razón, al Grupo Clarín, la hizo una firma del señor Macri. Entonces, quizá no alcance con ponerlo en la publicidad de TN para pagarle ese exabrupto y tengan que seguir posicionándolo permanentemente como un hombre pro en las páginas de su diario. Es íntima la relación que existe entre los intereses del grupo y las acciones de gobierno del señor Macri. Lo bueno es que estamos duchos, analizamos, reflexionamos y nos damos cuenta, cosa que antes parecía que transitaba por dos carriles distintos. De todas formas, si yo fuese el asesor de imagen del señor Mauricio Macri, que es prácticamente quien filtra todas las acciones de gobierno, ya estaría llamando a TN para que lo saquen de la publicidad, porque no le hace mucho bien ni a Freddie Mercury ni a Macri ponerlo en ese spot. De todas formas, la salida a la cancha del señor Adrián Suar, que es socio del señor Manieto, porque la productora Polka tiene un alto porcentaje del Grupo Clarín. Es una vieja historia en la televisión argentina, la productora asociada al canal de televisión. ProArtel era la productora asociada a Canal 13 de la época de Goarmestre, por ejemplo. Polka es la productora asociada al licenciatario de Canal 13, que es el Grupo Clarín. Entonces, ahí vemos a un socio cómo defendía a su patrón o su accionista mayoritario en la propia empresa que los contiene, con dos periodistas que, si bien son de una productora que tiene el espacio ahí, se sentían con una suerte de incomodidad por no poder repreguntarle. Entonces, da gusto cuando un hombre puede hacer un soliloquio sin que nadie le repregunte y cada cosa que diga parezca una verdad irrefutable. El tránsito, cuando habla de la presidenta de la Nación, ya me parece que el hombre estaba demasiado confiado en que nadie le iba a repreguntar nada y aborda ya por la grosería, un desliz de grosería. Hablar de polquiana como si eso fuese un sinónimo de algo, eso puede ser un lenguaje interno. Polka es una productora que ha hecho algunas producciones importantes en el país, pero todavía no alcanza a convertirse en ese adjetivo que signifique alguna cosa. No existe fuera del ámbito de Polka, fuera de la cuadra de Polka no existe polquiano. Y mucho menos existe la posibilidad
de hablar de la presidenta de la Nación como si fuese una actriz. No es ninguna actriz, es una estadista, es una presidenta, es una mujer sensible que tiene una gran capacidad, y los juicios livianos son parte de personas que tienen una formación liviana. Horacio, quiero consultarte con algo que también dijo Suárez, y tiene que ver con esto de que el kirchnerismo, algo así, dice, sacó temas de la mesa, o hay temas de los cuales no se puede hablar. Y es como una idea de gran parte de la oposición, digamos, ¿no? De que ha hecho desaparecer temas de discusión, o por lo menos ha dividido a gran parte de la Argentina. Esto es lo que plantea un grupo. ¿Qué pensás de esto? Bueno, en primer lugar, que los acontecimientos que llevaron a la constitución del gobierno de Kirchner y los que con posterioridad dan lugar a que se mencione como kirchnerismo un conjunto de acciones políticas de cambio, incisivas y que han efectivamente puesto un horizonte de nuevas discusiones en la Argentina, han cambiado para todos las condiciones con las que hoy discutimos lo que pasa en el país, y también las relaciones que hasta el momento teníamos. Algunas fueron duramente sometidas al nuevo régimen de discusiones, y eso puede notarse en un asado, en una comida familiar. Es decir, las condiciones de discusión en la vida cotidiana de algún modo se han alterado. Ahora esto, todos en cualquier condición, otras veces había pasado, no de una manera fructífera, no podemos quejarnos de que sea así. Cuando la buena parte de la prensa o de muchos periodistas inventaron el concepto de crispación, querían decir algo así como una proposición bíblica, alguien vino a traer la discordia. En realidad era un argumento muy fuerte, pensando justamente en términos de que una sociedad armoniosa, una sociedad que tenía motivos idílicos de unidad, venía a ser destrozada por el principio de la disgregación entre hermanos. Bueno, esto es un punto de vista muy pobre. La NATO lo ha dicho también, en el sentido de una coincidencia entre la NATO y Suar. El gobierno dice tales cosas, si alguien me tira una piedra. Caracterizar al gobierno. Yo quiero aclarar que el gobierno provee discusiones y tiene que ser objeto de discusiones. Consigo así la tarea de un gobierno, que generó un campo polémico nuevo en la Argentina. Concebido así, y no hizo otra cosa de fortalecer la democracia. Ahora, quejarse por eso, quejarme porque un grupo de amigos discutimos con mayor altisonancia, con algunos, yo concretamente tengo un montón de compañeros de la vida cultural y universitaria de los últimos tiempos que hemos entrado en polémica, y yo puedo decir dos cosas de esa polémica, que la acepto maduramente y que también la lamento. Pudo no haber pasado, pero me parece que todos interpretamos que el país estaba proponiendo, el conjunto de acciones que había en el país estaba proponiendo actitudes frente a la discusión que iban a tener consecuencias en nuestra vida profesional, en nuestra vida cotidiana. Eso no podemos quejarnos de eso. Yo me quejaría si percibiera que fuera una discusión gratuita, que no están los grandes temas en discusión, que el país no está buscando un cambio, que la presidenta misma no está buscando un camino, se está buscando a sí misma. Por eso, efectivamente, coincido con Gabriel, decir polquiana. Lo que no se entiende es que hay un núcleo dramático muy fuerte en la presidenta, es un núcleo dramático ostensible. Eso también es una novedad y es un factor de exposición muy grande de la presidenta. Y eso en general en la política, la relación entre política y ámbito dramático es evidente. El propio Lanata en el artículo de hoy dice Fernando el aburrido por De la Rúa, es decir, de alguna manera también le da el título de alguien que hizo una actuación mala. Yo creo que no hay que asustarse por el hecho de un nivel de actuación, de dramatización en la política, no buscado, no salido de un gabinete de intérpretes asesores. Es así como la política realmente tiene una condición convocante. En ese sentido me parece que Lanata es otro tipo de actor, como Suar hoy revela más rasgos de empresarios que de actor. Y en el caso de Macri le toleran sus malas actuaciones, porque por ahí podría hacer una buena imitación graciosa, pero es una forma de establecer los niveles actorales de una sociedad en términos de burla, de comicidad berreta. Y eso la presidenta no lo hace. La presidenta expone su figura dramática, es una persona dramática en el sentido clásico. Y Macri es una persona que no ha comprendido ese nivel, o sea, es más polquiano, en el pobre sentido de este concepto polquiano, Macri que la presidenta en todo caso, y entonces Suárez tiene que reflexionar cómo aplica sus propios conceptos. El casting.
Sandra, ¿tenías algo? Sí. Sí, sí, sobre el tema ¿no? De que hay cosas que no se pueden hablar, decía Suar, y yo pensaba precisamente eso, hay tantas otras de las que sí se puede hablar ahora, y durante décadas no se pudo hablar, que en la comparación, digamos, ya directamente es preferible cambiar de tema. Y recordaba una frase de la presidenta, porque esta es una insistencia desde hace años, ¿no? La confrontación, la crispación, y decía ella, no pueden acusarnos de confrontativos cuando lo que no hicimos fue ceder ante las presiones. Claro. Creo que cada uno tiene que establecer esa diferencia, ¿no? Muy bien, señores, cambiemos de tema, pasamos a hablar de subsidios un poco. Renuncia de varias gentes. Hay un contrapunto interesante entre Beatriz Arlo y Víctor Hugo, lo vemos. El renunciamiento a los subsidios. Contrapunto entre Sarlo y Víctor Hugo. Respecto de la ejemplar y eficaz renuncia a los subsidios de personalidades queridas y seguidas por la gente, Beatriz Sarlo y Víctor Hugo intercambiaron argumentos. Esos subsidios es el espíritu de lavemos rápidamente nuestra conciencia, o sea que están renunciando a nada. Esto es como si yo renunciara al auto del cual carezco. Se ha convertido en un festival, se ha convertido en el Ital Park de renunciemos o no renunciemos. A mí me parece bien que la gente renuncie voluntariamente al subsidio, con una sola condición, que es la que yo espero que se cumpla y en cuyo momento yo voy a renunciar al subsidio, y es que los nombres de los renunciantes permanezcan anónimos. No voy a renunciar hasta que se dejen de publicar los nombres de quienes renuncian, porque no quiero una medallita de lata barata. Quisiera entender qué tiene de malo que se sepa. Se supone que nadie quiere ganar la gloria porque dice renuncia al subsidio. Se supone que se trata de dar un ejemplo a quienes sí anónimamente pueden verse reflejada en esa necesidad, en esa campaña. Yo renuncio a mi subsidio. ¿Cómo podríamos decir que no? ¿Qué nos cuesta esa exposición? Muy bien, bueno, el fragmento que escuchábamos de Beatriz Arlo corresponde a Radio Mitre, estaba mal ahí el videograf que decía Radio Continental, y lo de Víctor Hugo obviamente corresponde a Radio Continental. A ver tu apreciación, Gabriel, sobre el tema. Me parece también absolutamente liviano, es una interpretación traída de los pelos de quien no quiere avanzar en ninguna dirección que proponga una política de Estado. Si fuera al revés, tampoco lo hubiese aceptado. Creo que esto es oponerse a cualquier cosa con tal de oponerse. Sistemáticamente la señora Sarlo, en línea con el Grupo Clarín, yo se lo planteaba cuando tuvimos el encuentro aquí, no sé siempre si es Sarlo quien le da letra al Grupo Clarín o el Grupo Clarín quien se nutre de las reflexiones de la señora Sarlo. Ahora, ¿qué pensás de, perdón Gabriel, pero qué pensás de que se publiquen los nombres de la gente, que eso sea de acceso público? No me parece relevante que se publique o que no se publique. El hecho está en renunciar al subsidio. Y la forma práctica de hacerlo es entrando a la web, establecer tu propia identidad y decís que renunciás. Pero aquí no hay ninguna medalla de lata, ni ninguna medalla de bronce, ni ninguna medalla. Yo creo que hay muchos ciudadanos que tienen el ego por sobre lo lógico, lo natural, y que se piensan que está todo el mundo observándolos a ellos, y que son una referencia imprescindible a la hora de la construcción de la sociedad. Sin embargo, lo que ocurre es un hecho lógico. ¿Cómo vamos a renunciar a un subsidio si no ponemos nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro documento? ¿Y qué tiene que ver que eso se haga público? Creo que ahí lo de Víctor Hugo es absolutamente racional. Entonces, oponerse por oponerse. Entonces, si hay subsidios para los barrios más humildes en la misma sintonía que en un barrio de alta alcurnia, eso está mal. Es una desigualdad, visto desde ese el primer impulso socialista de algunos ciudadanos que ahora con la edad se han vuelto conservadores. Eso era una injusticia. Ahora que se repara a partir de una acción individual que tiene que ver con asumir un compromiso y decir, bueno, estoy pasando por una situación un poco mejor a la que he atravesado en otros tiempos y puedo aportar desde mi solidaridad a un reparto más equitativo, a buscar equidad. Y lo hago desde ese compromiso. Piense lo que piense de las políticas de gobierno.
porque esto no quiere decir que quien renuncia al subsidio es kirchnerista ultranza, militante del peronismo y que llora los 17 de octubre cuando recuerda la gesta heroica de nuestro pueblo. Quiere decir que está en condiciones de no recibir ese aporte del Estado y entender que el Estado va a reparar injusticias históricas que tienen algunos ciudadanos, algunos compañeros, algunos sectores de nuestra sociedad. Entonces, querer ser la frutilla del postre es un absurdo. Acá no hay ni frutilla, no hay postre, hay un gran trabajo donde todo el mundo tiene que comprometerse. Esta señora no quiere comprometerse, tiene miedo que alguien confunda que si renuncia al subsidio y se hace público, todos vamos a entender que la señora Sarlo se hizo kirchnerista. No, aún lo haga, no, solamente estará dando cuenta de una condición filosófica que alguna vez la señora Sarlo expresó y que ha dejado de expresar, como tantos otros que se sienten más cómodos protegidos por el sistema. A ver, Sandra. Sí, yo desde el otro día quería decir, porque yo renuncié el primer día y aparezco. Sí, saliste en la revista Noticias. En las fotos, sí. Y después leí esto de las bellas almas, esta cosa tan despectiva a la que nos tiene acostumbrados Sarlo. A mí me parece genial que uno pueda renunciar, y me parece genial, me parece inteligentísimo por otra parte, porque yo lo veo verosímil con aquello que estábamos hablando acá hace un tiempo, que tenía que ver con cómo generamos una nueva subjetividad ante un cambio de paradigma, cuando empezamos a tener un Estado que antes no teníamos durante décadas, generaciones de argentinos no tuvieron Estado y sospechábamos del que teníamos. Me parece que la actitud activa de meterse en una página y de tener uno la iniciativa, de renunciar a algo que el Estado le está dando, pero ya no lo necesita, y hay otros que siguen estando excluidos del sistema y sí lo necesitan, es ponernos en una actitud subjetiva de percepción. Hay que pasar por la instancia de reflexionar qué es el Estado y qué quiero yo del Estado y quién se lo merece. Hay que hacer esa ecuación para renunciar, y me parece genial, me parece que es ampliación de ciudadanía. A ver, Horacio. Bueno, la verdad es que es un problema interesantísimo, porque el aparato tributario del Estado en realidad no es habitual que reclame condescendencia o toma de iniciativas por parte de los ciudadanos. ¿Sí? Hay que recordar los momentos en que otros gobiernos propusieron desprenderse de algunos bienes a fin de colaborar con campañas patrióticas y demás, como el caso de las Malvinas. Es decir, hay una esfera del voluntariado, de la esfera voluntaria de las personas que efectivamente pueden, en el caso de algún tipo de compromiso colectivo, de compromiso social, aportar a un espacio interesantísimo de una sociedad que es un espacio de índole ética. Pues yo en general pienso que este momento histórico del país tiene una estructura moral, si no, no estaríamos ahí. Estructura moral compleja, estructura moral que está sometida a discusión, a la que se le acusa de que es oscura, a la que se pide que se diga qué sueldo se gana, y del otro lado también se dice, estos ganan tal sueldo. Así la discusión no me parece tan interesante. Me parece que habiendo una estructura moral, que es quien tiene derecho a decir cómo debe cambiar un país, y eso supone el sistema electoral, el sistema tributario, la lucha parlamentaria, la movilización social. Quien tiene esos derechos en realidad parte de tener una estructura moral que lo habilita, y eso tiene que ser superior, lo que digo pues es una barbaridad, ¿no? Pero tiene que ser superior a la política económica. Yo no veo que haya política económica si no existe ese envión profundo que da la estructura moral. Y en ese sentido me parece que la Argentina está en condiciones de solicitar a muchos ciudadanos que hagan un juicio sobre sí mismos en relación a la historia del país, de hacer un aporte. También me parece que no es necesario hacerlo público. El que quiera hacerlo público lo hace, el que no quiera hacerlo público no lo hace. Ahí no me parece que haya una gran discusión, pero sí me parece interesante que en este punto el Estado toma decisiones, tiene que segmentar los subsidios, puesto que hay una porción que creo que es mayoritaria del pueblo argentino que va a tener que seguir manteniendo el cuadro de los subsidios en acciones básicas, el transporte, por ejemplo, como mínimo, y otros que consideren que están en condiciones de renunciar. Eso puede ser interesante porque se genera una esfera de voluntariado, donde la voluntad social coincide con el esquema institucional que tiene que definir con más tecnicismo cómo se segmenta, cómo no se producen injusticias. En ese sentido me parece, la verdad me parece interesante la discusión, no renegaría de esa discusión. Totalmente, seguiremos entonces con ella. Señores, ahora nos vamos a un corte, en un ratito volvemos, dale.